Ok, vamos entonces primero a tener como un antecedente de qué es el ROI. El ROI es conocido como el retorno en la inversión o retorno en la inversión. Es un acrónimo que sirve para hacer referencia a la recuperación de la inversión que nosotros destinamos en medios, es decir, de lo que estamos planeando gastar en publicidad o mercadeo, cuánto de ese dinero se va a recuperar y cuánto se va a traducir realmente en un incremento, por ejemplo, de la propuesta de valor, del posicionamiento o de las propias ventas. En el apartado de análisis y métrica es una información muy relevante, sobre todo para los profesionales de marketing, porque apuntala muy bien los esfuerzos o las inversiones que se realizan a través de diferentes estrategias y tácticas, ¿no? Eh, Tal cual las métricas de los medios tradicionales como los impresos o la televisión no pueden ser aplicadas a la señalización digital por las propias características que tiene cada uno de estos medios. Hablando justo, no como de la estadística que sale de cuánta gente vio el medio o cuánta gente está expuesta a la publicidad, sino cuál es el margen o el tiempo que tardará en recuperar el dinero invertido en este tipo de aplicaciones, ¿no? Vamos aquí a ver un video. Usualmente para el apartado de los videos lo que hago es compartirles la liga a través del chat. Estoy pegando en este momento la liga para que puedan verlo a través de esta página. Lo hacemos de esta forma porque justo por el tema de verlo en línea hay un delay entre mi conexión y la de ustedes, entonces creo que va a ser más fluido si lo ven en sus pantallas. Vamos entonces aquí a entrar.
Vamos entonces a volver aquí en la presentación. Ahora bien, en el apartado de comunicación, eh, es un trabajo donde se han hecho muchos abordajes para intentar como comprender cómo debería de recuperarse los recursos o el dinero que se está utilizando en comunicación y ahora más en mercadotecnia digital, entendiéndose ciencia digital, redes sociales, en fin, ¿no? Cada vez más empresas están preocupadas por tener esta visibilidad de en qué se está recuperando el dinero. Y por otro lado, también existe, al menos en el caso del mercado mexicano, no existe una visión clara sobre qué sucedería tras contar con instalaciones de edición digital, mucha gente se ha acercado en el caso de protocolo, ¿no? O en el caso de la asociación quizá también existe en algunos casos que te puedo platicar ahorita, eh, que no existe como una visibilidad muy clara en cuanto a qué se va a tener tras tener una instalación, ¿no? No sé tú cómo has visto ese apartado, Cristian. Ah, ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escucho bien? Sí, Bueno, en realidad esto es un problema porque aun cuando se tiene teóricamente muy claro el concepto de ROI en los medios tradicionales, hablemos de los que vimos en el video ahorita, televisión, impresos, campañas de marketing tradicional, aunque se tiene muy claro el concepto de ROI en estas campañas, el medio digital signage es completamente distinto. Es decir, no hay una forma de homologar las medidas tradicionales o la forma de calcular el ROI en los medios tradicionales en este medio nuevo de comunicación que es el digital signage. Por lo tanto, definir el ROI con una fórmula como la que acabamos de ver en el video podría parecer sencillo. Sin embargo, hay muchos elementos que tomar en cuenta antes de creer que el ROI para calcularse en digital signage eh, puede hacerse de forma idéntica a otros medios multivisuales o multimodales. Eh, un medio como el de la televisión, bueno, sabemos que su base es audio y video, pero el digital signage por lo regular tiene solamente su base en el video. Entonces, captar la atención del público es diferente. Entonces, definitivamente calcular el ROI en digital signage es algo que es un problema al cual nos hemos enfrentado inclusive en la asociación. Mucha gente viene a preguntarnos sobre el ROI, cómo calcularlo, cómo desarrollarlo, pero el problema viene de raíz. La gente ni siquiera ha comprendido bien cuál es el, ah, el ambiente ideal o el ecosistema ideal para crear una red de digital signage. Peor aún, han intentado desarrollarlas sin tener la asesoría o la consultoría de un profesional. Entonces, al intentar desarrollar un mecanismo para calcular el ROI de la inversión que han hecho en su red digital signage interior o exterior, en menú boards, en kioscos, en plazas comerciales, en N cantidad de opciones que tiene la señalización digital, nos damos cuenta que es imposible calcularlo porque tampoco tienen números con los cuales iniciaron el proyecto. Es decir, no tienen una base hecha por un experto que es básico, que es una consultoría. No hicieron una consultoría en la cual calcular los gastos de inversión y por lo tanto obtener un ROI con un proyecto ya avanzado es prácticamente imposible, sino más bien un sueño ideal en cuanto a saber cómo funciona el medio. ya posteriormente vamos a ver cuáles son las ventajas de contar con un ROI bien claro, ¿no? Principalmente vamos a poder entender si el gasto o la inversión o una compra razonada o fue una inversión de impulso, porque incluso este fenómeno también prevalece en las áreas de mercadotecnia. Luego, posteriormente, vamos a ver que gracias a tener esta visibilidad se va a poder contar con mejores herramientas en apoyo a la petición de nuevas inversiones. Este es un fenómeno que pasa mucho en los gerentes y equipos de mercadotecnia con marcas a cargo, en los que posterior a una evaluación correcta del ROI ya se tiene claro que se puede obtener o dar más recursos a esta marca o a este equipo de trabajo, ¿no? Entonces esto permite que de alguna forma el trabajo luzca y resalte, ¿no? Por tener buenos indicadores. Y bueno, también del otro lado, pues está el
escenario negativo, ¿no? De que no se tenga un ROI aceptable o de que el medio no haya resultado como se esperaba, y entonces pues evidentemente a través de este esquema tendremos una mejor visibilidad de en qué puntos no vamos a invertir. Y luego posteriormente, bueno, vislumbrar los planes futuros a través de las prácticas adecuadas con el uso de selección digital. Esta parte de la salida al marketing plan la comentamos un poco porque tanto para las agencias como para las marcas debe estar bien claro cuál va a ser el objetivo que persiga una instalación de señalización digital, un poquito lo que estaba comentando Cristian, que no se tiene muy claro hacia dónde va esta instalación o esta petición de contar con equipos de señalización digital. Y bueno, aquí por ejemplo les pongo tres casos. Uno podría ser el momento de posicionar, otro incrementar las ventas o promocionar el producto, y en pocos casos donde se deba hacer un reposicionamiento, ¿no? Posterior quizá a un cambio de imagen en el producto o a un cambio en la guía de comunicación que la compañía lleva, ¿no? Luego, posteriormente, pues recomendamos integrar en el apartado del presupuesto, según el caso de la propia industria, y entender bien que en la señalización digital hay dos caminos. Uno es el del usuario final, ¿no? El que finalmente estará expuesto a las instalaciones de señalización digital, y otro es el negocio o la empresa que está considerando contar con estos recursos, que también es un apartado que luego se vicia, ¿no? Porque los gerentes de marca o los equipos de desarrollo eh, usualmente piensan que va más en función de lo que ellos consideran, dejando un poco de lado el nicho o el target al que se dirigen realmente. De un recurso disponible en línea que posteriormente les vamos a mandar, Cristian y yo, encontramos 7 elementos clave en Digital Signage que me parecieron bastante interesantes. No sé si les quieras comentar algo de esto, Cristian. Bueno, de hecho, esta parte es la más interesante porque aunque no existe una metodología tal cual para calcular el ROI, y de hecho no hay una metodología que tampoco nos ayude a tener unas métricas exactas de la señalización digital, el Digital Signage, al menos para calcular el ROI en proyectos que han sido desarrollados desde cero hasta su deployment completo y su posterior funcionamiento, hay al menos estos 7 elementos que hay que tomar en cuenta. Obviamente, poder contar con esos 7 elementos en un análisis del ROI significa haber empezado con un proyecto completamente desde el principio, con un proyecto completamente profesional, con una asesoría de un profesional, con una consultoría, con un proyecto piloto, con una comparación en el proyecto piloto entre por decirlo de alguna forma, las tiendas que tienen la señalización contra las tiendas que no lo tienen, en un estudio de análisis espejo, etcétera. Para poder tener estos 7 puntos se necesita comenzar el proyecto de forma profesional desde el inicio. Entonces, el primer paso es entender que en el negocio, que voy a señalarlo, es el punto que está a su izquierda, en la parte inferior, donde dice Business. Hay que dejar muy claros cuáles son los objetivos, el ROI, de hecho, que es el Return on Investment, y el ROO, que es diferente, es el retorno sobre objetivos, Return of Objectives, que es diferente. También el trabajo que se tiene entre partners y las posibles opciones de compra y venta. Obviamente, después de tener este análisis tan claro, tenemos que tener muy, muy bien definido los asuntos del contenido, lo que vamos a presentar en el Digital Signage. Algo bien interesante es que la gente regularmente compra un canal o monta una red de señalización digital pensando que va a vender publicidad ahí, que se va a hacer millonario. Eso es el mundo ideal. Sin embargo, una red de digital signage, lejos de ser un escaparate o de ser una televisión donde poner anuncios, es un medio de comunicación. Por lo tanto, debemos entenderlo como un medio de comunicación
muy diferente a la televisión y al resto de las pantallas, y más bien como una fuente de información donde la gente puede acercarse a obtener la información o el conocimiento que desea tener en ese momento en específico. Por eso el contenido tiene que ser tan bien desarrollado y tiene que tener tres elementos importantes: tener muy bien definido el aspecto del media, tener también muy claro el margen en el cual podemos publicitar cosas, que es el advertising, y también tener la estrategia muy clara de marketing respecto al contenido que vamos a presentar. Obviamente en el diseño de la red, en el deployment, en el pursue y en el environment, estamos hablando de elementos técnicos. El despliegue en físico, en el lugar, las pantallas, dónde se van a colocar, si se van a colocar a la altura de una persona, si se van a colocar por arriba de la cabeza de las personas, si van a estar por debajo de la vista de las personas para que se acerquen y puedan ver las pantallas hacia abajo y quizá interactuar con ellas. Todos estos elementos también son muy interesantes. Parecería muy extraño que tuviéramos que incluir esta parte de diseño de la red en el ROI, pero es vital. No podemos esperar que una red donde la gente tiene que levantar su cabeza tenga el mismo éxito que una campaña de digital signage y una red de digital signage donde las pantallas están a la altura de las personas. Si están en un punto de espera, si están en un punto de tránsito, todas estas cosas deben tomarse en cuenta al momento de instalar la red y al momento de calcular el ROI. De vuelta, el software que estamos utilizando, el tipo de players que usamos, la forma en la que gestionamos el contenido, la forma en la que creamos el contenido, e inclusive la forma en la que estamos programando, scheduling, la forma en la que estamos programando los contenidos. Esto definitivamente tiene que ver también con muchos de los softwares que se utilizan para medir las audiencias, para medir audiencias. Hay muchos softwares que solamente gestionan contenidos y players que solamente distribuyen contenidos, y hay hardware y software que también eh, permiten ampliar el rango de función de la red, utilizando cámaras, utilizando software para medición de audiencias y utilizando eh, distintos programas que nos permiten, o distintos softwares que nos permiten recibir datos. Del hardware, lo mismo. ¿Qué tipo de pantallas estamos utilizando? ¿En qué tipo de monturas las estamos colocando? ¿Qué tipo de player estamos utilizando? También infraestructura de la cual nos vamos a echar mano para poder utilizar el hardware. De nuevo, el ROI es importante tenerlo en cuenta conforme al hardware. Probablemente queramos recibir datos de la red, pero si no tenemos un hardware que nos permita recibir información, es decir, cámaras que nos permitan captar a la audiencia, software que nos permita captar, hacer la medición, si no tenemos estos dos elementos, seguramente nuestro ROI será pobre si estamos teniendo expectativas muy altas. De vuelta, la conectividad es muy importante. Tenemos que tener muy claro que nuestra red debe funcionar conectada a Internet si es que queremos tener también un retorno de datos importante, si es que queremos obtener datos que nos permitan contrarrestarlos con los datos que obtuvimos de una primera mano, tanto en el plan de marketing como en la consultoría previa. Y bueno, en operaciones, de vuelta, mantenimiento, servicios, soporte, instalación, el trabajo que se hace conectando el sistema a la red. Todos estos puntos son vitales si es que queremos obtener unos elementos para calcular un ROI completo. Si alguna de sus redes está eh, flaqueando, por decir de alguna forma, en alguno de esos puntos o tiene algún punto débil, estos 7 puntos de verdad son vitales que los revisen en sus redes, son vitales que los presenten inclusive en sus planes de medios, y también es importantísimo que lo platiquen con la gente con la que van a trabajar. Si ustedes son integradores, tengan en cuenta todo esto. Son los elementos básicos para calcular el ROI, pero también son los elementos mínimos que debe tener cualquier red que se llame o se diga profesional de señalización digital. Si alguno de esos puntos no está presente en sus redes, bueno, evalúelos y traten de incluirlos tanto como les sea posible. Entonces, bueno, tanto la señalización digital como el ROI deben de ser específicos, eh, bueno, esta especificidad debe de venir a través de una meta específica dentro del plan de mercadotecnia, debe ser medible, específicamente de dónde, en qué cantidad y hacia qué se quiere llegar.
debe ser asignable en el propósito de quién va a caer con esto, con la responsabilidad de desarrollar el proyecto y cómo se involucrarán estas personas en la recuperación de los recursos. Debe ser realista en función de que, bueno, una meta realista es más fácilmente alcanzable en la mayoría de los casos y permite también que el equipo de mercadotecnia tenga una dirección más clara en cuanto al punto o la dirección a la que van. Debe de estar basado en el tiempo, ya que si algo no se puede medir a través del tiempo, se va a perder la visibilidad. Esta es una fórmula genérica a la que hemos llegado a través como de la observación de los casos y de las aplicaciones específicas eh, que hemos ido desarrollando, tanto para la parte de la asociación como, ¿no? eh, tratando de encontrar como criterios genéricos en los que se cumple este, un, un monto de inversión o un criterio numérico que posteriormente nos serviría para poder expresar esta fórmula. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes que hay un costo de instalación único, ¿no? Ya anteriormente con los 7 puntos que estábamos observando, vemos cómo estos puntos hacen bastante eco en este apartado. ¿Cuál va a ser el costo de los consumos durante la vida útil del sistema? En consumos me refiero a, bueno, si la instalación tiene el uso de algún consumible o bien la energía eléctrica, ¿no? El uso de internet, en este caso puede ser bien considerado un consumible. Y, por ejemplo, el costo del mantenimiento durante la vida útil. Aquí debemos de considerar tanto mantenimiento preventivo y correctivo, como el desarrollo de contenidos, la puesta a punto, el cambio o la persona que va a estar encargada de gestionar los contenidos, ya sea de forma local o remota. Todo esto entra en este apartado, ¿no? Entonces, donde estos apartados se suman, ¿no? Y toman como criterio la vida útil de toda la instalación y se dividirá esta vida útil total en días, ¿no? Para tener un monto del costo real diario de la instalación. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más claro para que sea más fácil de visualizar. Vamos a tener aquí, por ejemplo, que si el costo de una instalación fuera de 100,000 pesos y esta durara 3 años, durante estos 3 años, esto daría como total un espacio de 1095 días. Ahora bien, entonces cada día costaría 91 pesos con 32 centavos el primer año. Y bueno, aquí ustedes pueden observar un incremento año tras año, porque nosotros estamos considerando una inflación anual del 6%, que es más o menos lo que ha venido experimentando la economía mexicana durante los últimos años. Y estas consideraciones se hacen en función de cómo es que se va a comportar la instalación y bueno, también considerando que muchas veces vamos a tener un incremento de la energía eléctrica, de los costos de mantenimiento, en fin, ¿no? Ya dependerá de cada quien considerar si este margen de inflación o este margen de incremento anual deberá actualizarse más a la alza o a la baja en función de las necesidades propias de cada instalación. Ahora bien, en este ejercicio, si el destino es vender espacios publicitarios, se debe asignar un margen al costo diario y considerar la inflación promedio. Esto es, nosotros tenemos un costo para el primer año diario, ¿no? Para una instalación, para este ejemplo, de 100,000 pesos. Y entonces, bueno, aquí ponemos, por ejemplo, una eh, referencia, ¿no? En los anuncios exteriores de LED, para quien esté un poco familiarizado, el margen es generalmente de 300 a 400%, considerando obviamente la vida de la instalación, los consumos y el mantenimiento, ¿no? Un poquito lo que les estaba comentando. Y los espacios dentro de estas mismas pantallas de LED se venden a manera de spots. La fórmula de verlo, pues cada quien tiene su forma de presentarlo. Hay quien lo vende en paquetes de 120 spots, hay quien lo vende en paquetes de 60 spots, dos por día, 4 por día, en fin, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría en un momento dado si el propósito de esta aplicación
pueda obtener un incremento de ventas en una cadena de retail o en un punto de venta. Bueno, pues primeramente vamos a considerar los mismos conceptos: un costo de la instalación único, un costo de consumo durante la vida útil y un costo de mantenimiento durante la vida útil. Aquí la vida útil será menor porque estará orientada a un periodo de tiempo. Si lo que se espera es que se incrementen las ventas en un punto de venta, se debe de tener claro si la instalación será fija o será un proyecto eventual en el que posteriormente estos equipos serán retirados, ¿no? Y luego, bueno, habrá un costo diario, pero también Sí, existirá el costo o el margen me eh, parece. Sí. de cada producto vendido en el punto de venta. Esto es que a cada producto le vamos a asignar un margen propio de cada cadena. Por ejemplo, en el caso de la mayonesa que estábamos viendo el día de ayer, para los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, estamos observando cómo en un supermercado una instalación de señalización Claro. digital logró No, 70% de incremento en claro. ventas y y bueno, pues ya, ¿no? En este caso la condición de recuperación que se debe considerar es el costo del producto real con el margen para obtener bien la visibilidad de si se recupera o no la inversión. Eh, para las compañías que, por ejemplo, venden ropa, quizá el margen sea del 20 o 30%. La venta esperada que se debería de tener deberá siempre de superar la inversión de este apartado de señalización digital para que se cumpla este turno de inversión. Y bueno, siempre se cumplirá cuando el incremento de ventas entre el margen del producto eh, y el propio costo del producto cubran el gasto de la instalación. En este apartado, volviendo a la parte de LED, como podemos ver, aquí es un modelo de negocios fijo o permanente, o sea que no cambia a través del tiempo. Y en el caso de los puntos de venta es un concepto que tiene una vida más moderada, ¿no? Más efímera, precisamente por las características que podrían esperarse tras cada una de las instalaciones, ¿no? Cristian, no sé si quieres agregar algo aquí a este apartado. Bueno, sí me gustaría aportar algo interesante a este respecto. Es, como bien acabas de decir, esto es un ejemplo, es un esquema básico. No quiero decir muy básico porque en realidad no hay nada muy claro en este mundo del ROI en Digital Signage, pero es un esquema muy práctico en el cual pueden ustedes comenzar a ver cómo calcular. Obviamente el ROI tiene que ver, sí, desde la primera inversión, es decir, desde que se invierte en una consultoría y desde que se empieza a desarrollar el proyecto, hasta que se decide con qué integrador se va a hacer el trabajo, la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, creatividad, supervisión, es decir, todos estos elementos entran en esta fórmula que Roberto y yo estuvimos discutiendo y que consideramos un muy buen primer intento por querer tener un esquema claro respecto a qué es la inversión o cómo calcularla al final del proyecto. Obviamente, recuerden, el ROI siempre tiene dos etapas, un ROI inicial donde ustedes calculan lo que esperan obtener de esta inversión y los resultados del ROI final, que es de las perspectivas que tenían, cuál es realmente el objetivo. Se van a dar cuenta que probablemente tengan mejores resultados de los que esperaron si es que calcularon muy conservadoramente, o que también probablemente las expectativas con las cuales desarrollaron su proyecto fueron muy altas y el ROI no se cumplió. ¿Dónde está el error? No está en el cálculo del ROI, sino en la perspectiva con la cual se desarrolló el proyecto. Muchas veces, y lo repito porque es muy común, la gente considera que se va a volver millonaria con una red de digital signage vendiendo publicidad, y esa es una expectativa muy alta. Es cierto que se puede obtener un retorno de inversión bueno
si se hace una buena planeación, pero si su primer pensamiento es volverse ricos con una red de señalización digital, su ROI va a ser muy alto y lo que ustedes reciban a cambio probablemente no sea lo que ustedes esperan, porque en alguno de los pasos se quisieron ahorrar dinero, no planearon bien, los contenidos los hicieron con PowerPoint, no son contenidos adaptados al tipo de público que tienen, etcétera. Entonces, esa es una pequeña fórmula en la que ustedes tendrán que ir incluyendo su contexto particular y la forma en la que ustedes están viviendo todo este proceso de aprendizaje de digital signage. México tiene un mercado que puede emparentar en muchas cosas con mercados latinoamericanos, pero no es idéntico. Esto es bien importante recalcarlo también. El mercado mexicano tiene sus particularidades, sus peculiaridades, así como cada país de Latinoamérica también tiene sus particularidades con respecto al comportamiento de la audiencia frente a una pantalla interactiva o no interactiva, una pantalla a la altura de una persona, una pantalla por arriba de la cabeza de las personas, etcétera. Entonces tomen esto como un primer ejercicio, tómenlo, estudienlo, vean qué cosas se pueden aplicar en su contexto y también enriquezcanlo con su experiencia. Háganlo desde su visión y traten de encontrar en esta pequeña fórmula un primer esbozo de lo que podría ser el ROI en sus redes particulares. Finalmente, bueno, pues agradecerles, les compartimos aquí un correo y un teléfono en caso de algún comentario, duda que deseen hacerme llegar sobre este mismo recurso.